Bueno, chiquillos de octavo, bienvenidos. Esta es la materia de modelos atómicos, ya empezando con lo que es octavo básico oficialmente. Ya, antes de hablarle un poquito qué son los modelos atómicos, qué es el átomo y todas sus ideas previas que ya tienen, hay que explicar qué son los modelos. Cuando se puede escuchar mucho esa palabra en ciencia, sobre todo actualmente con la situación actual que hay en Chile. ¿Cierto? Bueno, y en el mundo en realidad. ¿De qué son los, hablan del modelo, del crecimiento de la enfermedad o el modelo para poder recuperarnos? Y cuando hablan de modelo en ciencias, lo que hablamos es que es una idea, ¿ya? Que puede ser matemática o puede ser un esquema, ¿ya? Que representa de forma parcial la realidad o la naturaleza. Y no viene así de hacerla al voleo, sino que viene de un estudio, de una recolección de datos y experimentos, donde podemos generar modelos que permitan hacer eh, predicciones. O sea, ahora que con el modelo del coronavirus sería la idea de ver cuándo esta enfermedad podría empezar a desaparecer, a ser cada vez menos contagiosa. ¿Ya? Y actualmente nosotros vamos a estudiar los modelos atómicos, entonces aproximaciones a lo que es un átomo a través del tiempo. Ya. El primer persona que empezó a hablar de la palabra átomo en sí fue Demócrito en el año 400 antes de Cristo. Ya. Los antiguos griegos fueron los primeros en tratar de explicar las cosas y con el tiempo fueron los primeros en hacer algo de ciencia. Pero lamentablemente los primeros antiguos griegos que empezaron a pensar las cosas y a observarlas, solamente lo hacían con la observación sencilla de sus ojos y con pensamientos lógicos en su cabeza, lo cual es absolutamente insuficiente para poder describir los procesos del universo, ya que tienden a ser poco intuitivos, como que nuestra lógica a veces no calza muy bien con lo descrito, sobre todo en cosas que son muy, muy, muy chiquititas, en cosas que son muy, muy, muy grandes. Tratar de describir lo invisible solamente con lo que podemos ver resulta complicado, ¿ya? Y antes de Demócrito, Aristóteles era el que había tratado de de definir, de explicar de qué estaban hechas las cosas. Entonces, según Aristóteles, las cosas, todo lo que nos rodeaba, lo que tocábamos y lo que veíamos, estaba hecho de una combinación de fuego, tierra, aire, agua, ¿ya? Como Avatar. ¿Ya? Pero este caballero era muy, muy, muy famoso y conocido en la antigua Grecia. Sus escritos, tanto como de qué es la justicia, porque si mal no me recuerdo, disculpe si me equivoco, los filósofos, eh, eran de la más alta academicismo de la antigua Grecia, ¿ya? La filosofía de Aristóteles. ¿Ya? Pero claramente las cosas que nos rodean, claramente para nosotros, con más de 2000 años de ciencia encima, las cosas no están hechas de una combinación de agua, fuego y todas esas cosas. Sino que si alguien le pregunta de qué están hechas las cosas, me va a decir de moléculas, de partículas y de átomos. Y fue Demócrito, alguien que no seguía las enseñanzas de Aristóteles, que consideró una explicación alternativa de qué están hechas las cosas. ¿Cómo se le ocurrió esta cuestión? Bueno, estaba ahí Demócrito em, paseando por la playa y se daba cuenta que la playa no está nada más que hecha de muchos, muchos granitos chiquititos. Usted ha ido a la playa está hecha de arena. Y la arena, si uno la ve de cerca, son granitos muy, muy, muy chiquititos. Entonces Demócrito se imaginó que todas las cosas
estaban hechas con sus propios granitos chiquititos. Entonces, la madera eran puros granitos de madera, y el hierro eran puros granitos de hierro, etcétera, etcétera. Y la característica principal que le dio a esta pelotitas chiquititas es que eran indivisibles, que no podían ser cortadas por un cuchillo. ¿Y por qué digo no cortadas por un cuchillo? Es porque exactamente lo que significa átomos, ¿ya? Él agarraba, también tenía un juego con una manzana, que agarraba la manzana y la partía con un cuchillo, y se imaginaba que eventualmente iba a llegar a una parte de la manzana que no podía ser dividida por un cuchillo. Átomo, no puede ser cortado por un cuchillo, ¿ya? Además le dio esas cualidades que ahí dice la imagen, que son eternos e inmutables, e indivisibles, que no se pueden dividir, inmutables que nunca cambia y eternos que son para siempre. Y esto fue 400 años antes de la era común. Eso quiere decir algo así como 2000, hace 2420 años. Y tuvo que pasar todo este tiempo cuando Dalton surge con su modelo atómico, ¿ya? Eh, Dalton también está incluido entre uno de los grandes padres de la química, ¿ya? Por mucho que en realidad esta materia es física, si queremos clasificarla entre las ciencias, eh, él fue uno de los grandes padres de la química. Usted debería soñar el nombre de Dalton de la materia del año pasado de gases ideales. En gases ideales se estudia los gases ideales, la ley de Dalton, la ley de Gay-Lussac, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y una cosa interesante, se da cuenta que este caballero hace 2400 años eh, habló de los átomos, pero este caballero pasaron como 2200 años para que nuevamente pasaran por los átomos. Y este gran vacío, este gran salto que pasa en la ciencia y prácticamente en todas las ciencias, se debe a un suceso histórico conocido como la Edad Media y que en inglés se llama la Dark Age o la Edad Oscura. ¿Por qué le dicen Edad Oscura a la Edad Media? Porque efectivamente estábamos sin la luz del conocimiento. En esa época, debido al crecimiento que había tenido el cristianismo, era complicado hacer ciencias sin que te quemaran, sin que te mataran. ¿Quiénes te mataban? Bueno, para eso estaba la Inquisición y otros elementos de la Iglesia Católica de aquella época. Bueno, pero Dalton es posterior, bastante posterior, a a la Inquisición y a la Edad Media. Bueno, Dalton entonces era fanático desde chico, este joven, este caballero, fue un fanático de la meteorología desde pequeño. Tenía un libro donde anotaba todos los días cuáles eran los datos. Entonces iba al barómetro, que es un instrumento para medir la presión, la temperatura, veía si estaba despejado. Tenía un montón de datos de meteorología desde los 10 años. Y eventualmente se dio cuenta que la lluvia no tenía nada que ver con la temperatura. O sea, no llovía porque estaba helado, ¿ya? Llovía porque había una relación con la presión atmosférica. Y él fue el primero en darse cuenta. Entonces, al darse cuenta que la presión tenía que ver con la meteorología, que era como la cosa, una de las cosas que más le gustaba a él, se empezó a hacer experimentos con gases. Porque si nos damos cuenta, nosotros estamos rodeados de gases. ¿Qué gas? Bueno, el aire, que está compuesto de varios gases más. Es una mezcla de gases. Entonces, entre sus tantos experimentos que hizo Dalton con gases, eventualmente pudo darse cuenta que de elementos gaseosos como el oxígeno y el hidrógeno. Además, en esa época ya se conocían varios elementos gracias a la minería que nos permitía em, que la minería pudiera permitir encontrar elementos mediante la purificación de metales. O sea, purificaban el oro y le sacaban lo que tenía de cobre o de magnesio o lo que se haya tenido, y llegaban a cobre al oro, y al oro ya no lo podían separar en otros metales. Entonces, como esto no lo podemos separar más, esta cuestión es un
elemento. Lo mismo con el cobre, el hierro y otros minerales que están en contacto. Pero nadie sabía de qué estaban hechos los elementos. Y fue Dalton el que propuso, al hacer sus experimentos con los gases, que estaban hechos de, nuevamente, como decía Demócrito, de pelotitas indivisibles, ¿ya? Y cada elemento tiene su propia pelotita con sus propiedades propias, valga la redundancia, ¿ya? Y estas pelotitas no se pueden separar, son átomos, son indivisibles, ¿ya? También cometió errores, pero este fue el primer tipo que encontró evidencia de la existencia de los átomos en los gases y que además cumplía con ciertas reglas de mezcla, o sea, podía mezclar elementos y formar compuestos. Lamentablemente ahí en algunos casos tuvo problemas, como por ejemplo el agua, ahí sale HO cuando nosotros sabemos que es H2O, ¿ya? Además, no podía, bueno, aquí está ahí un ejemplo, los átomos de Dalton, que son estas esferitas de diferente tamaño, pero iguales para cada elemento. Ahí son todas las pelotitas iguales de hidrógeno, todos los átomos iguales de oxígeno, todos los átomos de bromo. Esferas indivisibles de diferentes tamaños, de diferentes masas, con diferentes propiedades, pero iguales para un mismo elemento. Entonces, para Dalton, el oro estaba hecho de pelotitas indivisibles llamadas átomos de oro, y así para cada elemento. Uno de los grandes problemas de Dalton es que por ningún lado hablaba de la electricidad, ¿ya? Y a la gente de la época de los griegos sabía que esta cuestión de los papelitos que se juntan con, o el globo que se pega con el pelo, y para qué decir del magnetismo, ¿ya? No tenían cómo explicarlo. Y ustedes también saben que el átomo está hecho de otras partículas más pequeñas. Dalton y nadie más en esa época sabía cómo hacerlo. Pero tiempo después de Dalton apareció este caballero, casi 100 años después de Dalton, 90 años después de los descubrimientos de Dalton, se dio cuenta que la corriente eléctrica estaba formada por partículas chiquititas, ¿ya? Este caballero lo que hizo en el fondo, con su tubo ahí, descubrió los electrones, ¿ya? Y no solo, está mal escrito Thomson. Thomson lleva una P entre la M y la S, por si acaso, ahí lo vamos a ver. No solamente eso, no solamente descubrió que existían estas partículas eléctricas chiquititas, sino que además agregó esta propiedad a los átomos. Y ahí veis, está bien escrito el Thomson. ¿O son Thomson diferentes? No, el mismo Thomson. Ya. Thomson dice que me gusta explicarlo como una galleta con chispas de chocolate. Entonces, esta cosa morada con chispas verdes, las chispas verdes son electrones y la masa morada vendría siendo la carga positiva. Y esta cuestión es neutra. La carga positiva se cancela con todas esas cargas negativas chicas, igual que los números enteros. Digamos que la masa morada es 9. ¿Y cuántos electrones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Se cancelan y la cuestión es neutra. ¿Ya? Por mucho que me gusta decirle que este es el modelo de chispa de chocolate, porque casi todos se acuerdan, porque a todos les gustan las chispas de chocolate y todas las galletas con chispas de chocolate, y las conocen, el nombre oficial es el budín de pasas. Porque este gallo era inglés, a los ingleses les encantan estos quequitos que adentro tienen pasas, y así se lo imaginó él. ¿Ya? Rutherford, posterior también a las propiedades, eh, hizo un experimento en que le tiraba partículas radioactivas a una lámina de oro, ya, muy delgada. ¿Y qué pasaba? Algunas partículas atravesaban, otras partículas se desviaban y muy pocas partículas se devolvían. ¿Qué sacó de conclusión de esto? Que el átomo no era una masa, como decía Thomson,
o como decía Dalton, sino que el átomo era muy, muy, muy vacío y tenía una masa central positiva y unas cargas negativas dando vuelta alrededor. Así tal cual. Esa cosa roja ahí vendría siendo el núcleo positivo, según Rutherford, ¿ya? Y estas pelotitas que dan vuelta alrededor son electrones, cada uno en su órbita. Pero todas estas órbitas, todos estos electrones están a la misma distancia del núcleo. Estas líneas rojas representan las partículas que estaban chocando con el átomo. Entonces algunas, muy pocas se devuelven, muy pocas, y la gran mayoría lo atraviesa. ¿Por qué? Porque el átomo realmente está casi, casi vacío. Esencialmente tiene nada. ¿Ya? Entonces ahí está, hay un núcleo central positivo, hay electrones dando vuelta, el núcleo es pequeño en comparación al tamaño del átomo, los electrones giran todos a la misma altura pero sin chocar con nadie, y los electrones tienen muy, muy, muy poca masa. Esto fue lo que encontró Rutherford haciendo este experimento, tirarle partículas allá a una lámina de oro. Esto que está alrededor es el detector de partículas. Ahí decía, no, perdón. Pero eso no explicaba muchas cosas, tenía serios problemas, ¿ya? Sobre todo en problemas que tienen que ver con una cuestión fantástica que a nosotros nos gusta ver, que son los fuegos artificiales. ¿Y qué tienen que ver los fuegos artificiales de esto? Lo que pasa es que cuando vemos fuegos artificiales, en realidad eh, son los átomos los que emiten luz. Y ninguno de estos modelos explicaba por qué los átomos emiten luz. O usted cuando ve el cobre líquido, que es súper conocido acá en Chile, ve una imagen de un cosa, cuestión está tirando luz blanca a todas partes. ¿Por qué diablos el cobre emite luz? Ninguno de estos modelos anteriores, por mucho que hayan arreglado las propiedades eléctricas del átomo y de la materia, no han podido explicar cosas así. Y fue Bohr el que lo explicó. ¿Cómo explicó esta cuestión Bohr? Bueno, primero sigue suponiendo que al centro hay un núcleo, ¿ya? Y que las órbitas no son todas al mismo nivel, como decía Rutherford, sino que están ordenadas en niveles de energía que son estables para cada elemento. La cantidad de electrones que haya girando alrededor va a depender del elemento que sea, y él va a tener sus propios niveles de energía. Cuando es por alguna razón, por ejemplo, que el átomo reciba energía, como ejemplo calor, los electrones van a tratar de saltar a un nivel de energía mayor, pero no puede estar ahí, pues es como tener asientos numerados. Así que ¡pah! Se devuelve. Y el exceso de energía que tenía lo emite como luz, emite fotones. ¿Ya? Y el color del fotón depende del material. Entonces ahora gracias a Bohr nosotros podemos saber de qué están hechas las estrellas solamente por el color de la luz que emiten. Es una cuestión fantástica que por saber eh, los niveles de energía de un átomo, una cuestión ínfima, se pueda deducir de qué están hechas las estrellas. Es una cuestión fantástica. ¿Ya? Acá es una de las cosas que me gusta física, que está todo conectado. Eh, Eso con los aquí están como las grandes características de Moore, del modelo de Bohr, ¿ya? Exactamente ahí está cuando un electrón absorbe energía, por ejemplo calor, sube de nivel y cuando vuelve lo emite, ¿ya? Eh, y eso sería, chiquillos, con los modelos atómicos. Falta Chadwick, este tipo. Lamentablemente lo que no se dio cuenta fue del núcleo, por mucho que hizo esta tremenda orden con respecto a los niveles de energía en los átomos y poder explicar por qué los
elementos emiten colores al aumentar su temperatura, eh, no pudo saber cuáles eran lo que pasaba en el núcleo. Y fue Chadwick con sus experimentos que pudo desarmar el núcleo, ¿ya? Y encontró la partícula neutrón y protón. Y el neutrón con el protón tienen igual masa, pero el neutrón no tiene carga eléctrica y el protón tiene carga positiva. Y también se dieron cuenta que cada elemento tenía su propia configuración para protones, neutrones y electrones, tratando siempre de mantenerse en el equilibrio, o sea, igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. A esos detalles, que son como, conocidos como número atómico y número másico, lo estaremos viendo probablemente en clases siguientes. ¿Ya? Hay, un, hay otro modelo atómico más que es el modelo actualmente que se usa. El modelo de Bohr se sigue usando porque sigue siendo útil para la predicción, como le contaba yo, de los colores de las estrellas, por ejemplo, pero eh, existe el modelo mecánico cuántico que junta los postulados de Heisenberg con los postulados de Schrödinger, perdón, ¿ya? Y ese es el modelo de la nube de electrones. El núcleo sigue siendo protón con neutrón, pero el electrón deja de ser una partícula, es una onda, que hay una probabilidad de encontrarla, cosas que son demasiado complejas para el nivel que estamos. ¿Ya? Así que no se preocupe. Pero está bueno saber que existe otro modelo más, que es el modelo más acercado a la realidad, que es el modelo mecánico cuántico o el modelo mecano cuántico. ¿Ya? Ahora sí, chiquillos, súper bien. Muy buenas noches. Tarde, lo que sea.